Tengan ustedes muy buena tarde. Sean bienvenidos a esta explicación que les comparto para tener cada vez más elementos de análisis dentro de lo que representan las humanidades digitales y estos fundamentos que son medulares para darnos cuenta que no nada más con colocar o con postear imágenes, videos o audios en las redes sociodigitales o en la red abierta o en la red profunda, ya con eso nosotros logramos transmitir un mensaje. Es mucho más complejo de lo que parece y más complejo es cuando tratamos de hacerlo de manera cívica, de manera políticamente correcta, de manera respetuosa, de manera ética, de manera en las estructuras de la moral de la sociedad, etcétera, en el mejor de los sentidos. Por eso remarcamos también tanto lo de la ética, fundamentado racional y científicamente, pero al mismo tiempo conociendo y tratando de tolerar lo que es tolerable dentro de las humanidades en las distintas creencias. Entonces, uno de los puntos que además nosotros sabemos que habitualmente se nos enseña de manera muy extendida, hay ciertos temas de los que te recomiendan que nunca hables, que nunca platiques en Internet, ¿no? Y uno de esos puntos que tanto te insisten, y yo les diría, no solo en Internet, a nosotros nos lo inculcaron mucho antes de que siquiera existiera Internet, y es nunca discutas ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Pero la forma en la que los tiempos se han ido modificando, y como entendemos muchas de las cosas que ocurren ya en los tiempos contemporáneos, ya me ha tocado ver en algunas otras reflexiones. Yo también con la edad he aprendido a reflexionar algunas cosas. Y uno de los puntos que es bien importante tomar en consideración es no porque te inculcaron algo, toda tu vida lo vas a tener que mantener. No porque te enseñaron algo, el resto de tu vida ya no vas a aprender. Que no te dé el síndrome de Homero Simpson. Sí, que ya cada vez que entra una cosa nueva en mi cabeza sale una vieja, ¿sí? Y así cada vez que le recibe nueva información, la información vieja sale por el otro lado. Entonces, no tengamos el síndrome de Homero Simpson. Y en este punto, una de las cosas que tenemos certezas, que de las pocas que tenemos certezas, en el siglo XXI es que como profesores o como profesionales, no solo como profesores, tenemos que aprender a desaprender lo aprendido, para de esa manera abrir nuestras mentes y poder aprender a aprehender con H intermedia, hacer propio, sí, ya tener aquí esto, pero no es suficiente. También lo tienes que ejercer con criterio. También tienes que saber en qué momento y de qué manera ejercerlo. No es solo inteligencia para saber qué hacer, es sabiduría para saber hacerlo correctamente y prudencia para saber hacerlo en el momento más adecuado. Esto es lo que cuando nos lleva a analizar esa frase de no discutas de fútbol, ni de política, ni de religión, en algunos espacios de reflexión que de estos memes reflexivos, no de los memes cómicos, que también circulan por internet, algunos de los cuales son extraordinariamente buenos, te hacen el planteamiento de que, pues sí, sí, eso nos enseñaron nuestros padres, pero justamente en ocasiones por no hablarlo, por no discutirlo, por no intercambiar las opiniones, por no fundamentar, por no saber defender, por no saber hablar aquello de lo que tú tienes certezas, lo que son tus creencias, pero sabiendo contrastarlas con las opiniones de otros y en ocasiones ser firme sin ofender y saberse defender de una agresión. Y esto, acorde a algún planteamiento que por ahí me tocó ver recientemente, justamente por tener esta costumbre de no discutir o de no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, de repente nos encontramos que esas tres actividades se han llevado a extremos que son absolutamente intolerables. Y es momento de hablar cómo volvemos a lo que se supone que es el espíritu de equilibrio y de respeto original en las tres. Se tiene que hablar, pero se tiene que aprender a hablar razonablemente, civilizadamente, respetuosamente, mientras mis opiniones no afecten
al de enfrente en cosas verdaderamente fuertes, profundas, y viceversa. Saber hacer el quid pro quo que ya les he mencionado en diversas ocasiones y que es una base fundamental de todas las negociaciones. Voy a compartir mi pantalla porque el punto que quiero que ustedes maduren después de revisar y observar lo que les voy a compartir y que para nuestra siguiente sesión quiero que platiquemos juntos todos, que expresen sus puntos de vista, que les llamó la atención, que conocían, que no conocían, que les dijeron, que no les dijeron, qué cosas nuevas les llaman la atención, de algo que tiene que ver con la religión y que de repente también pensamos, pues, que la religión, es otra frase hecha, es que la iglesia no ha cambiado en 2000 años. Que diga esa afirmación no sabe, ni cree, ni tiene idea, ni conoce historia, no tiene criterio. Precisamente porque la jerarquía eclesiástica y la iglesia como institución han sabido adaptarse a los tiempos, han durado más de 2000 años. Si no, hace mucho que hubieran desaparecido. El que piensa que la iglesia es ahorita como Jesucristo lo plantea, pues está completamente equivocado. El que piensa que Jesucristo fue el primer cristiano, como que le hace falta analizar un poquito más. Es a través de los seguidores de Jesús quienes a su vez van a terminar interpretando las palabras del que ellos van a asumir, que es Hijo unigénito de Dios, que se va a empezar a construir todo este proceso, montándose sobre el proceso de transformación del Imperio Romano de Occidente, and so on, así sucesivamente. Voy a mostrarles varios ejemplos de lo que serían parte, por un lado, de los antecedentes de la religiosidad católico-cristiana y cómo, ya en tiempos contemporáneos, esto ha llevado a que conozcamos de primera, de segunda, de tercera mano, pero siempre presente, cómo es la fe proyectada en los intercesores ante Dios. Y aquí lo primero que quiero dejar muy claro, la diferencia entre religiosidad o religiosidad popular, como también lo podemos entender, y la religión institucional, el canon religioso cuya base es la Biblia, la Santa Madre Iglesia Católico Cristiana Apostólico Romana, el credo, el yo pecador, todo lo que institucionalmente nosotros repetimos a veces, en muchas ocasiones, de manera mecánica en las misas. Y no es privativo de los católicos cristianos, pasa también en otras religiones, pero yo voy a hablar de lo que a mí me corresponde porque a ella pertenezco y es a ella la que más he tenido que estudiar para tratar de entender un poquito mejor que lo que dice la Santa Iglesia, lo que dice el Papa, lo que dicen sus cardenales y obispos auxiliares, es decir, la jerarquía, lo que dicen las órdenes mendicantes o las órdenes del clero regular, y lo que el pueblo entiende de lo que le están enseñando, pueden tener un hilo conductor, pero el problema para nosotros es cómo se entiende a nivel popular, cómo se vive a nivel popular sobre lo que la iglesia a su vez interpretó a lo largo, específicamente de los últimos 450 años. Y me refiero a los últimos 450 años no porque la iglesia no existiera desde antes, pero ya la forma, la esencia que nosotros le conocemos es a partir del Concilio de Trento, que fue la última parte del siglo XVI, y que ya estructura la esencia mucho más parecida a como nosotros la conocemos. Entonces quiero que entendamos lo que la iglesia te enseña a través de los santos padres, las vidas de los santos, las vidas de las vírgenes, de la interpretación, porque virgen solo hay una, ¿sí? Virgen María, la madre de Jesús. Pero muchos podrían decirme, oye, pero pues es que hay muchas, ¿no? Hay muchas representaciones. Pero Virgen María, madre de Jesús, nada más hay una. Ya desde ahí eso implicó una interpretación del lado oriental y una interpretación del lado occidental. ¿Se debe o no se debe venerar a María? ¿Sí? Porque no es una mujer cualquiera. Pero otros más estrictos te van a decir, se le puede tener respeto, pero ella no se le debe venerar. Al único que se puede venerar es a Dios o la Santísima Trinidad. Y de ahí se empezaron a derivar otras cosas, ¿no? La derivación del culto a los santos. Nada más que ya desde ahí
como que nos damos cuenta que la interpretación empieza a dominar, porque se dice tal santo es muy milagroso. No, el santo no es el milagroso es Dios. Los santos que se han acercado más, por eso son santos, a lo que son las características de la divinidad, son seres humanos que se vuelven ejemplares porque se acercaron a la divinidad. Ellos ahora sí que tienen palanca, pues. Ellos están más cercanos, ellos ya están en el gozo de Dios. Y si tú les pides a ellos que son seres humanos que ya pasaron de nivel, el peso de tu petición, eres un hombre común y corriente, un pecador, etcétera, no va a ser lo mismo a menos que el santo interceda por ti. Por eso les pongo los intercesores ante Dios, y eso es parte de lo que no debemos de olvidar, o más bien tendríamos que recordar. El santo no es San Juan Bosco, no es San Ambrosio de Milán, no es Santa Hildegarda. Ellos y ellas interceden, ¿sí? La oración en latín, ora pro nobis, que significa pide por nosotros, sí, reza por nosotros, porque el poder de la oración del santo está mucho más cercano a Dios. Nosotros se supone que en ese ejemplo tendremos que acercarnos. Y evidentemente en el contexto del siglo XV, como se los expliqué al principio del semestre, evidentemente esto está siendo excluyente porque ¿dónde están los judíos, no? O dónde quedan los propios musulmanes. Y ya para qué les cuento de cualquier otra variante religiosa de Medio Oriente hacia Oriente Lejano, ¿no? Esas ni les interesa conocerlas. Y si les interesa conocerlas es para ver cómo las modifican para que entre el catolicismo cristiano. Lo que hicieron los jesuitas en Japón, ¿sí? O en China. Bajo ese sentido, no me voy a detener a explicar cada punto, pero quiero que vayan notando algunos de los cultos que existen, algunos que existieron, algunos que existe la base del culto, pero se ha olvidado, y algunos otros que han ido apareciendo conforme ha ido pasando el tiempo. De esta manera, por ejemplo, aquí vemos al Papa Francisco que está besando este relicario, en cuyo interior hay un líquido como cafezoso y ya seco. Es sangre coagulada, dice la tradición. La tradición menciona que lo que hay allí adentro son restos, una alma piadosa cuando ejecutaron a San Genaro, alguien recogió su sangre, así se juntaron las reliquias, pues. Y esa sangre que, pues, evidentemente se termina convirtiendo en la sangre de un mártir, como es la sangre de una persona que ya alcanzó la santidad, evidentemente ya no es la sangre de cualquier individuo, es la sangre de un santo. Y es a través de esa cercanía que se van a manifestar los milagros o la santidad reflejada a través de esas reliquias. ¿Qué te dice la tradición? Que cada día de San Genaro, una vez al año, esa sangre coagulada se licúa, es decir, se hace otra vez líquida. Si no, se hace líquida toda. Si queda muy oscura, si queda medio coagulada o no se coagula, se puede interpretar de muchas maneras, pero no es algo bueno. En cambio, si se licúa por completo, significa que la esencia divina reflejada a través de la reliquia del santo nos está diciendo: aquí estoy. Esto es lo más que les voy a explicar. Esos cultos, muchos nos pueden parecer risibles, nos pueden parecer ridículos, nos pueden parecer anecdóticos, nos pueden ser incluso hasta base de criterio de decir que son una punta de fanáticos. Pero cuidado, porque aquí entra lo que nosotros llamamos el presentismo. No podemos evaluar con criterios contemporáneos. Y a lo mejor yo no creo y no me interesa creer y yo reniego de la iglesia. Está bien, tienes tu derecho, pero tienes que entender durante cuántos años mucha gente sí lo hizo. Y a lo mejor entre ellos estaban todas tus abuelitas, o todos tus bisabuelos, o todos tus tatarabuelos. Y ellos, ¿qué pensarían de ver cómo actúas tú? Para ellos, muchos de ellos, sería muy posible que dijeran: pobre de mi chosno. Chosno es cuando ya los familiares ya están demasiado lejanos. Sí, ya está, pero pudriéndose en los apretadísimos infiernos, ¿no? Así cambia la sociedad. Ahora,
a través de estas reliquias es como se ha mantenido el culto, pero a veces entra con la tradición que no tenía necesariamente que ver con lo religioso. Esta imagen que ustedes ven aquí a la izquierda es una serie de dibujos que se hicieron en una compilación de libros que son los cantos populares que compiló en este caso, un rey de Castilla, para muchos el más grande de los reyes de Castilla. No, no España, porque no existía España. Esto es del siglo XIII. Y este es uno de los muchos cantos populares, pero que refiere a eventos religiosos, el culto a la Virgen María. Y en este caso, lo que se nos muestra es de la cantiga del burro enfermo de Alfonso X el Sabio, quien es que lo compila. Él no lo escribe, él compila la tradición popular. Un burro que tiene una rigidez ya en las patas que ya no le permite trabajar en el campo como sus patrones lo piden. Escucha que sus dueños dicen, sabes que este burro ya está muy enfermo, este burro ya está viejo, hay que deshacernos de él, ¿no? Hay que dejarlo en el campo, que ya se muera de hambre porque ya es un estorbo, nada más come y ya no ayuda. En este caso, perdón, el burrito se deprime porque se entiende que lo van a matar, pero él entiende porque ve que la gente alrededor habla de la Virgen y habla de los milagros de la Virgen y que la Virgen cura a los enfermos. Entonces se dirige al templo y allí, para asombro de la gente, el templo está abierto a todo el mundo, hasta los animales también se llegan a meter. Entra el burrito y para asombro de la gente le pide, bueno, obviamente él pide en su interior que lo cuide, que lo protege, que lo cure. Y milagrosamente es la imagen que vemos aquí abajo a la izquierda, el burrito se arrodilla, dobla las patitas para pedirle a la Virgen que lo proteja. Y cuando trasciende la fama de que el burrito fue a rezar y que hizo el milagro, ya no podía doblar las patitas, se hincó ante la Virgen. Milagro, milagro, ¿no? Y de esta manera los dueños ya no lo abandonaron. Evidentemente muchos lo podemos tomar como una fábula, pero son de estas leyendas piadosas que ayudaban a la difusión del culto. Y dentro de estas difusiones de culto, de repente comenzaron a aparecer reliquias que para nosotros serían hasta increíbles. Por ejemplo, esta imagen que tienen a la derecha, ese como líquido amarillento que también se supone que cada cierto tiempo se licúa, se vuelve otra vez líquido. Increíblemente, y ahora sí que no intenten entenderlo racionalmente, porque racionalmente, científicamente, no tiene ninguna explicación. Es creencia de nivel popular, es dominio de la fe, ¿sí? Por eso se te decía que no discutieras de estos asuntos porque no vas a llegar a ningún punto. No es explicable racionalmente. Es cuestión de creencia y es cuestión de fe, en donde la mayoría absoluta de la población creía que estas eran gotas de leche de la Virgen María y están metidos en un relicario que se encuentra en el convento de las Clarisas de Lugo, en España. Todavía existe el culto, si no, no tuviéramos la fotografía. Este es un relicario en forma de corona de espinas. Al interior, dice la tradición, y evidentemente no se van a hacer estos científicos porque no, lo único que conseguirías es poner en duda, y luego si se demuestra que no es lo que dices que es, pues evidentemente puedes perder muchos creyentes, ¿no? Sobre todo esto se dio del siglo XIX en adelante. Se supone que lo que hay adentro de este relicario son espinas de la corona de espinas de Jesús. Este estaba en Notre Dame, en París. Digo estaba porque se acuerdan que Notre Dame se incendió. Y una de las historias piadosas, y esto acaba de pasar cuando apenas se incendió Notre Dame, esta reliquia estaba en pleno incendio y hubo no sé si es un fraile o fue un sacerdote que con riesgo de su vida preguntó y sacaron la reliquia de la corona de espinas, no sigue en su lugar y con riesgo de su vida se metió a rescatarla. Porque para este tipo de personas esto es como si desapareciera la religión. Otros cultos que también desde el punto de vista racional serían cuestionables es esta imagen que ustedes ven aquí a la derecha, ese rostro que ustedes ven allí. La tradición te dice que es el rostro de Jesús y que esto que tienes aquí, este pedazo de tela que tú tienes aquí, es ni más ni menos que el santo sudario, el que usó la Verónica cuando en una de las caídas del tormento de Jesús, de la pasión de Cristo, llegó y con un pedazo de tela, un sudario, para limpiar el sudor, por eso se llama sudario,
le limpia la sangre y el sudor y milagrosamente quedó plasmada la imagen de Jesús, ¿no? Y esta, que ustedes ven aquí, acorde a la tradición, es el verdadero rostro de Cristo. La otra es la Santa Sindone de Torino o la Sindone de Turín, que equivocadamente dicen el sudario de Turín. No, sudario es el otro. Esta es la mortaja, es la tela con la que se supone que envolvieron el cuerpo de Jesús y que quedó irradiada y dejó la imagen casi como si fuera una fotografía o unos rayos X del momento en el que Jesucristo resucitó. Si lo vemos desde la perspectiva del análisis racional carbono 14, esta tela por el carbono 14 sería de alrededor de finales de la época medieval. Pero hay otras formas. El tejido. Y aquí, si tú le preguntas a los expertos en tejidos antiguos, ellos te van a decir, olvídate del carbono 14. Ese tipo de tejidos del siglo XIII. ¿Sí? Háganle como quieran. Y por eso la iglesia oficialmente no la reconoce como verdadera, pero tolera el culto. ¿Por qué? Porque le recuerda a la gente el milagro de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Que es un relicario, el relicario es donde son cajas o son cubos o son cajitas de cristal, donde se guardan reliquias de los santos o de Jesucristo. Por ejemplo, es otro sudario, ¿sí? Ese es otro problema. De repente te vas a llegar a encontrar que hay astillas de la cruz que si las juntas todas, pues andas juntando como 10 cruces. O dedos de santos, y si juntas los dedos de los santos supuestos, pues resulta que tenían polidactilia, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Es como nos lo enseñó a nosotros nuestro maestro, que curiosamente era creyente, pero muy irreverente. Irreverente, no irrespetuoso, que no es lo mismo, ¿sí? Y él nos decía, ¿no? Pues haríamos un bosque con todas las supuestas astillas de Jesucristo. ¿Cuántos sudarios se cargaban para limpiarle el santo sudor a Jesucristo, no? No, habría que en este caso entender que la fe llevó a veces también a la creación de reliquias. Nada más que al momento de estudiar en los tiempos antiguos cuál es la buena y cuál es la mala, ¿cómo lo demuestras? Por eso te vas a encontrar casos curiosos como este santo sudario, está en Oviedo, y que para no contradecir al otro, al de la Verónica, sería el que le habrían colocado solo en la cabeza a Jesucristo antes de amortajarlo por completo y que también habría quedado irradiado cuando resucitó. En algunas otras ocasiones las reliquias son directamente los cuerpos, a veces completos de los santos o partes importantes. Esta que ustedes ven es un cuerpo momificado. Nada más es la cabeza de Santa Catalina de Siena, que se venera allá en Roma, en Italia. Y Santa Catalina de Siena es una de las pocas mujeres que van a ser incorporados al corpus en el más alto de los niveles y que representa que es algo sexista para nuestros días. Las mujeres también pueden alcanzar la santidad, ¿no? Nada más que nos damos cuenta que habitualmente las mujeres o son prostitutas arrepentidas, que es el caso de Santa María Egipcíaca, o son monjas consagradas que siempre obedecieron lo que les dijeron sus superiores, ¿no? Eso también nos da una idea de qué es lo que se venera también, en este caso, a través del culto de la cabeza momificada, o supuestamente la cabeza momificada, de Santa Catalina de Siena, allá en Italia. Que sería un relicario también, que supuestamente es lo que nosotros vemos acá, como jicarita, que les estoy señalando aquí, sería el cáliz de la última cena. Pero vean cómo se le ha dignificado. La basecita se le agrega después. Una basecita ya con un pie, con una bola de oro, etcétera, para representar es el cáliz de la última cena. En Valencia, en España, también se veneraba, por lo menos en la imagen que yo obtuve, para el año 2007. ¿Esto realmente es el Santo Cáliz? Pues resultaría que además, hasta donde yo conozco, sin ser especialista, hay por lo menos 3 o 2 cálices más. Otro relicario,
que aquí en el interior es una cajita que igual tiene un cachito de madera. Se supone que es una reliquia de la Santa Cruz de Jerusalén y que se veneraría en Italia. Pero aquí a la derecha hay otra reliquia muy maltratada que nos tienen que poner arriba lo que habría dicho en arameo, lo que habría dicho en griego, lo que habría dicho en latín, que es Jesus Nazarenus Rex Judaeum, el famoso INRI que vemos en los letreros de los crucifijos que conocemos comúnmente. Se supone que este sería el, el letrero original del que, pues, los 4 evangelistas que te hablan de Jesús en la Biblia, solo 3 se enfocan sobre lo que habría representado la vida y pasión de Cristo, pero solo uno es el que te mencionaría el sagrado título, ¿no? Aquí en México, en el Templo de la Profesa, allá cerca del Zócalo, hay una reliquia que casi nadie le hace caso. El relicario en este caso tiene forma de cruz. Hay un circulito aquí arriba y aquí no se distingue, ya la foto es un poquito antigua, tiene más de 20 años. Yo la saqué personalmente, pero la iluminación y la nitidez y el no tener un tripié no me permitió tanta claridad. Tengo que ir a renovar mi stock. Allí hay una astillita chiquitita, es menos de una cuarta parte del tamaño de un palillo. Pero se supone que esa sería una astilla de la Santa Cruz y que incluso, si se fijan en la parte de abajo, hay un letrero que dice reliquia de la Santa Cruz. Les habría costado sangre, literalmente, a los jesuitas, quienes eran los que presidían originalmente el Templo de la Profesa, conseguir una reliquia de la Santa Cruz. Y esto, imagínate, traer a México una reliquia de la cruz de Cristo. A través de otras imágenes, como los vitrales, también se rememora ciertos otros eventos. Por ejemplo, aquí vemos la representación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre representado por la paloma, que están en una actitud de sostener una corona y abajo hay una representación de la Virgen. Reitero, solo hay una. Es la Virgen María, es la madre de Jesús, ¿no? Y la están coronando como reina en este caso del cristianismo. ¿Por qué? Porque ella fue el vehículo a través del cual llegó Jesús. Y ella es inmaculada, ella no tiene mancha, ella nacería sin pecado, no puede el Mesías nacer de una mujer pecadora. En ese caso, cada vez que decimos Inmaculada Concepción, siempre confundimos la Inmaculada Concepción, sí, la de Jesús. No, Jesús no puede nacer de una mujer cualquiera, de una humana cualquiera. Tiene que nacer de una mujer sin pecado concebida. Las oraciones incluso así nos lo dicen. Santa María sin pecado concebida. Inmaculata, Inmaculada Concepción, tota pulcra. Tota pulcra en latín es completamente limpia, ¿sí? De pecado. Entonces, para que se den una idea de que hay toda una construcción, de una cosmovisión alrededor de. Y este que es un ícono. Los íconos es como se les denomina a estas pinturas religiosas con cierta técnica alrededor del mundo medieval y que son muy notorias en las regiones de Rumanía, Bulgaria, Hungría, Rusia, Turquía y básicamente la zona de Oriente Medio Oriente o Oriente Central o Bajo Oriente. Esta que ustedes ven aquí, y es muy característico del icono, vemos que es el tormento de un santo. Con ver la imagen, tienes que conocer la iconografía. Y les recuerdo que yo soy diplomado en Historia y Simbología del Arte Sacro. Lo que vemos aquí, fíjense, le están cortando la piel, le están arrancando la piel a un santo. Y notamos cómo aquí, esta ya es la carne viva. Ahora sí que la dentadura del santo que parecería que incluso hasta está sonriendo. ¿Por qué? Porque el santo en ese sentido no tendría el mismo sufrimiento que un ser humano cualquiera. ¿Por qué? Porque está protegido por Dios. Pero noten cómo aquí estamos viendo cómo ya le están separando la parte correspondiente al resto de su piel, ¿sí? Y es remarcar un sufrimiento que ningún ser humano querría tener, que los santos habrían soportado en olor de santidad, y eso es lo que te hace decir, mira cómo murieron ellos por redimirte a ti de tus pecados. Cuando hablamos de la Virgen,
Las atribuciones del lado occidental nos llevan a que hay diversas formas de representarla. Por eso hay mucha gente que piensa que hay muchas vírgenes. No, virgen nada más es una. Lo que pasa es que no, en Medio Oriente solo hay una forma de representarla. Allá no te vas a encontrar las llamadas advocaciones. Las advocaciones es si es la Virgen, pero si es de bulto, si es más blanquita, si es más morenita, si está más chaparrita, si está más alta, si tiene niños, si no tiene niños, si es de medio cuerpo, si es pintura, si es escultura, si es tallado, pero siempre es la misma. Nada más que tiene una identificación regional. Por eso tenemos la Virgen del Pilar, la Virgen de los Dolores, la Virgen de Guadalupe, nada más que, ojo, esta no es la de aquí, la de México me refiero. Es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, de Extremadura en Castilla, porque España todavía no existía, cuando ya existía el culto a esta Virgen del lado izquierdo, que es de bulto, que tiene niño, y además, si se fijan, es negra. Guadalupe es un nombre de raíz árabe. Guad siempre significa río. Guadalquivir, Guadalcanal, Guadalete, etcétera. Guadalupe, que para algunos es río de corazones, para otros significa río de lobos, pero es un nombre que los españoles trajeron de allá para acá. Aquí en México, además, uno, no conocían a la Virgen, ni la de Guadalupe, ni de ningún otro lado. No es lo mismo Coatlicue, entendamos eso, pero tampoco, en el caso del nombre de Guadalupe, en México no existía el equivalente a ciertas letras, entre ellas la letra G y entre ellas la letra D. Y entonces, ¿qué le dijeron a Juan Diego? Ahí es donde nos damos cuenta que a veces ni nosotros conocemos la historia. Cuando la Virgen le dice cómo quiere que la llamen, no le dice a Juan Diego, se lo dice al tío Juan Bernardino. El problema es que Juan Bernardino no hablaba castellano, entonces, ¿qué le dijo? Nada más para que se den una idea. Del lado derecho, es la misma Virgen de Guadalupe, pero si se fijan, es una interpretación diferente. En pintura, sin niño y mucho más blanca. Esta imagen que ustedes ven es la plasmada en un estandarte, el estandarte que traía Hernán Cortés. Por eso algunos también la conocen como la Virgen de Cortés, pero él era extremeño y la Virgen a la que él veneraba era a la Virgen de Guadalupe, la de allá, que desde el siglo XIII ya se veneraba, ¿sí? La de aquí, la que se le quiso aparecer aquí a Juan Diego y que quiso quedar plasmada, dice la tradición, en su ayate, que es el que nosotros tenemos en el culto. Esta es, ahora sí que una imagen bastante certera, tomada directamente, esta no la tomé yo, esta la tomé de un libro que trató la editorial de conseguir la imagen con permiso original. Y esta sería directamente tomada del ayate de Juan Diego, de Nuestra Señora de Guadalupe. Y ustedes saben que hay una gran cantidad hasta de disque documentales. ¿Qué nos dicen? Que no, que las constelaciones que están reflejados en las estrellas del manto y que en este caso, estos se llaman glorias, esos rayos que salen allá atrás. Hay un problema. El angelito, la luna, etcétera. Hay quien te explica hasta el angelito de las alas tricolor porque ya está anticipando a México. Hay un problema. Racional y científicamente, si ustedes le preguntan a verdaderos sacerdotes, incluso especialistas en el tema, y yo tuve contacto con gente que además me facilitó imágenes fotográficas tomadas a muy corta distancia con lentes de acercamiento que te permiten ver que mucho de las glorias del angelito, de los rayitos, de las estrellas, se están escarapelando. ¿Por qué? Porque es pintura agregada. Pero, por el otro lado, también hay mucha gente, algunos más racionales, otros menos, pero de ambos bandos te encuentras que te dicen, quitando esas imágenes agregadas, hay alguna imagen que está plasmada de una manera muy rara y que esa no estaría pintada, que te acercas y desaparece, te alejas y vuelve a aparecer. Es donde vendría la parte del milagro. Pero hay que entender que tiene agregados. Si ustedes ven esto que estoy haciendo aquí en este momento, le estoy quitando lo que con base en uno de mis maestros, que era de filosofía, él no creía
Y él, con algunos otros estudios que se hicieron en los 70, en la década de los 70, hay gente que te dice que vino la NASA a estudiar. La NASA no se dedica a eso. Eso no es cierto. La NASA nunca vino. Vinieron especialistas que trabajaron en otra cosa con la NASA antes. Pero ellos, no hay un especialista en ese contexto que se dedique a esto. ¿Sí? Entonces ahí también se fijan cómo las historias se complementan con interpretaciones populares. Y esta imagen a mí me sorprendió mucho, la conocí por primera vez cuando estaba en la preparatoria, el maestro de filosofía que nos daba clases alternas a lo que era la filosofía como tal y que nos explicaba cosas que ahorita yo me arrepiento de no ponerle atención a mucho de lo que nos dijo, pero esta a todos nos dejó cautivados. Esta es la imagen. Él, de hecho, hizo de mano propia su propio dibujo sobre el que después se pidió que se agregara el color correspondiente. Y esta que vemos aquí no tiene glorias, no tiene el disque pañuelito, que no sería otra cosa que el ceñidor. Se le notaría hasta como cierto abultamiento en la pancita, es decir, estaría embarazada. No es tan morena como a nosotros nos han dicho. No tiene estrellas en el manto, no tiene angelito, no tiene luna. Todo eso serían agregados de complemento teológico que se mandaron a hacer después. E históricamente hay un testimonio que te menciona que sí, efectivamente hubo un pintor indígena al que le solicitaron que algunos dicen que la pintara completa, otros que interpretan que le pusiera agregados para glorificarla más. Marco Zipac, ¿sí? ¿Cómo habría sido si interpretamos literalmente lo que tenemos en el Nican Mopogo, el único testimonio, entre comillas? Sí es histórico, pero no es del contexto, es de 150 años después, que te refiere la leyenda como la conocemos, el milagro. ¿Qué habría visto Juan Diego? Primero, ya les mostré cómo es en agregados y más o menos así. Si interpretamos el testimonio que dice lo que vio Juan Diego, esto habría sido lo que habría visto Juan Diego. Hay cosas que son muy semejantes, hay otras que no tanto. Lo que tenemos que entender es la esencia, lo que representa, lo que simboliza. Que nos lleva al otro punto. A finales del siglo pasado también se beatificó y se canonizó al propio Juan Diego. Pero de repente cuando nosotros vemos las representaciones, esta se supone que es la que va a dar como válida de autenticidad, aunque es mucho, muy posterior, pero que así que la iglesia tiene que dar cuerpo y forma a aquel santo que va a ser venerado. Y es la que se considera como oficial la imagen de Juan Diego, Juan Diego Cuauhtlatoa, que ahora ya es Juan Diego Cuauhtlatoa. Recuerden que los santos van a tener elementos que le van a hacer mayor el complemento. Pero en el mundo, estrictamente hablando, si no ha cambiado, yo se lo acabo de preguntar a mi cuñado que es diácono. La iglesia oficialmente solo reconoce el culto y las apariciones milagrosas y las da como un hecho verdadero reconocido por ella, por la iglesia como institución. Solo 4. Tal vez alguna que por ahí se esté discutiendo, pero solo te reconoce la imagen, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esa sí está validada oficialmente por la iglesia. Las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, en este caso es la patrona de Portugal, a la que tenemos aquí. Nuestra Señora de Lourdes, ¿sí? Que en este caso sería la de Francia. Y tal vez, aunque se sigue discutiendo, las apariciones de la Virgen de Medjugorje, en lo que sería la vieja Yugoslavia, allá por Croacia, Serbia, etcétera, Montenegro. Pero son las únicas que reconocen oficialmente como apariciones verdaderas de la Virgen. Todas las demás son interpretaciones que se hacen a nivel popular. Como por ejemplo, el segundo culto más importante en México, solo por debajo de la Virgen de Guadalupe, es la Virgen de San Juan de los Lagos, que es patrona de Jalisco, protectora de Guadalajara. Es la misma Virgen, pero interpretada de otra manera. O la Virgen de los Remedios, que durante el proceso de la independencia, la Virgen de los Remedios era venerada por muchos de los realistas y gente del ejército realista, como muchos de los que seguían al cura Hidalgo y el cura Hidalgo mismo, ellos
pedían la protección de la Virgen de Guadalupe y se llegaron a dar casos extremos donde ambos bandos nombraran generalas a cada una de ellas. Y si llegaban a tomar preso la imagen que traía el de enfrente, andaban fusilando a esas imágenes. A esos niveles de ridiculez, diríamos, si nosotros lo vemos como algo anecdotario. Pero esos niveles de creencia y a veces casi bordando en el fanatismo, nos vamos a encontrar históricamente que para qué les cuento. Las imágenes sagradas y los milagros. A veces ustedes entran a ciertos templos y se encuentran imágenes de Cristos muertos o de Cristos durante la pasión y van a ver que hay imágenes de corazones de latón, de piernitas, de gente en actitud de oración. A esto se les llaman milagros. Cuando la gente considera que esta imagen me hizo un milagro, van y lo cuelgan para que quede el testimonio y mira qué milagroso es. Vean qué milagroso es. Está lleno de milagros este Santo Cristo muerto. Algunos de estos corazones incluso notan que son de mayor tamaño, que significa que es un milagro, o es un milagro más grande, o es mayor el agradecimiento del que está reconociendo el mismo. La idea es la misma con este del lado derecho, pero noten que además aquí hay otro detalle. Antropológicamente este es maravilloso, cómo están colocando las fotografías de las personas que recibieron el milagro, o los hijos, o las esposas, o las abuelas de las personas que pidieron ese milagro. En el mundo moderno, pues también hay adaptación, ¿no? ¿Se acuerdan las urnas de perpetuidad? Que además las leyes están cambiando, ya no va a funcionar igual, y eso va a ser una bronca legal que para qué les cuento. En este caso es una imagen que yo saqué y retoqué del Cristo resucitado de las criptas de allá de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esto en Polanco. Y obviamente la imagen que nos ponen, allá vemos las urnas de todas las personas fallecidas que pagaron su perpetuidad para estar en el interior del templo. Y la forma de representar la protección es al Cristo resucitado. Otras formas de representar el culto o incluso de representar la gracia de los santos, a veces es un tanto curiosa. Esta imagen que es de Alfonso Cano, que se encuentra en Madrid, allá en España, que es San Bernardo y la Virgen, nos muestra el momento, en el ángulo inferior izquierdo nos ponen un testigo, ¿no? Que está viendo cómo está entrando en trance místico a través de la oración San Bernardo. Pero físicamente, ¿cómo lo plasma el pintor? Noten que la Virgen se está desnudando un seno, se está oprimiendo el mismo y está manando la leche, porque ella está lactando, tiene al niño, ¿sí? Y sale el chorro de leche y brinca directamente a la boca de San Bernardo. Si lo vemos desde la perspectiva del psicoanálisis, si escuchamos lo que nos dice Eric Fromm o cualquiera de aquellos que descienden o surgieron o siguieron en un momento el psicoanálisis, híjole, ¿qué nos diría Freud de esto, verdad? Pero en el mundo medieval, esas historias abundaban. Aquí tenemos otra imagen, la Virgen de las Ánimas del Purgatorio, de un pintor de apellido Machuca, en donde no solo la Virgen, sino el niño están oprimiendo ambos senos de los que emana la leche que está cayendo en el purgatorio. Ojo, este no es el infierno, es el purgatorio. Hay una diferencia. Y la gracia está llegando a través de la leche que beben. Y esto significa que están alcanzando el perdón y que ya van a salir del purgatorio. No pueden caer en el infierno porque las personas que estarían en el infierno no están arrepentidas, ¿sí? Esta, que es sacada por una estudiosa Lourdes Marín, la esposa de Johanan Díaz Vargas, que son especialistas en cuestiones un poquito incluso hasta de lo paranormal. Esta foto ella la sacó, ella es española, allá en Extremadura, en la región de Cáceres. Es un templo muy antiguo en donde hay una pintura externa, por eso está ya muy desgastada, que es la Virgen de la Leche, de la capilla del Salor, en Torre Quemada, allá en Cáceres. Y hay una imagen, esta que está a la entrada, y hay una imagen al interior, en donde las mujeres van a pedirle a la Virgen que, primero, tener leche para poder alimentar al niño, y segundo, que sea leche muy buena para que el niño quede bien alimentado y bien protegido. Esta, que tuvo un culto paralelo al de la Virgen de Guadalupe, junto con otras dos vírgenes en la Ciudad de México en el siglo XVII,
los 4 baluartes, como se les conocía. Esta llegó a ser tan popular como la Virgen de Guadalupe, pero ahorita está casi olvidada. En lo que ahorita es ya la parroquia, bueno, era la parroquia del Señor de la Cuevita, ahora es la Catedral del Señor de la Cuevita allá en Iztapalapa, que es Nuestra Señora de la Bala. Lo increíble, ¿saben qué? ¿De quién es patrona ella? De las mujeres y los hombres golpeados. Hay mucho que analizarle cuando revisas a los santos. San Charbel, que se lo encuentran, que es venerado en muchos negocios, que tiene listoncitos, que es la forma en la que le dan las gracias y o le piden la protección para que el negocio prospere. Él además tiene ascendencia libanesa. Al que literalmente le pegan billetes. San Roque, ¿sí? En la película El Padrino, segunda parte, en una secuencia muy importante, cuando Vito Corleone mata a Don Fanucci, lo viene estoqueando, lo viene vigilando desde las azoteas y hay una fiesta abajo y están echando cohetes. Y Don Fanucci de repente se acerca y le pega con alfiler un billete al santo que todo el mundo venera. Y todo el mundo está poniendo atención porque Don Fanucci es Don Fanucci. Y si él va y deja su óbolo o su limosna, pues todos tienen que seguir el ejemplo de él, ¿no? Esto se venera en la pequeña Italia, en Nueva York. Evidentemente, si es la pequeña Italia, pues es la sección, junto con la irlandesa, más fuerte del catolicismo en Nueva York. Esta imagen del San Cristóbal es la historia de un gigante que para alcanzar el favor de Dios se dedicaba a pasar a la gente de un lado al otro de un río y un día se le acerca un niño que le dice, no tengo para pagarte, pero pues pásame, por favor. Y el otro así como que no le hace mucha gracia, pero bueno, órale, vas. Se trepa al niño y de repente empieza a sentir que le flaquean las patitas porque el niño pesa mucho. Casi se ahoga, lo logra llevar del otro lado, en donde se termina enterando que ese niño al que acaba de pasar es el niño Jesús. Y pesa tanto porque el niño viene cargando todos los pecados del mundo. Pero como no le cobraste y lo ayudaste, él se convierte en el santo patrono de los transportistas. No me lo estoy cotorreando. San Agustín, que también llevó una vida de junior sazo en su juventud hasta que le vino el proceso de conversión y se convirtió en doctor de la iglesia. Por eso a él lo vimos representado con el báculo y la mitra obispal y cargando una representación de un templo. Eso significa que es un santo patrono doctor de la iglesia. La Virgen del Carmen, que en el lado izquierdo la vez que está ofreciendo escapularios, ¿no? Para las ánimas del purgatorio, para que se salen. Y la versión, para que vean cómo entra la modernidad y la posmodernidad, la versión que todos nosotros conocemos de estas vírgenes buena onda del Destroyer, es la marca, que nos recuerdan que es Feliz Día de la Virgen del Carmen. Continúa siendo proceso de adaptación cultural, ¿eh? Del lado izquierdo, una imagen de yeso de no muy buena calidad, pero que sirve para difundir el culto de un santo nuevo, como lo fue San Pío de Pietrelcina. Él tiene alrededor de 20 años que lo acaban de canonizar. Y esta imagen que ustedes ven aquí, esto se supone que es el cuerpo incorrupto, es decir, que no se echó a perder, de San Pío de Pietrelcina, y que remarcaría esa capacidad de Dios de proteger a través de la santidad. Y mucha gente dice, hombre, no es que ve el rostro, parece que está dormido. Hay que hacer la aclaración. Abajo de esta, que es una máscara de cera, abajo está el verdadero rostro, momificado. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado de la forma en la que también se maneja el culto en ese punto, en ese sentido. Este es el templo de San Antonio dedicado a San Antonio de Padua, está en el templo de San Juan de Dios, es un costado de la Alameda Central. Y este es un San Antonio de Padua, que siempre se ha corrido la fama de que es muy milagroso. ¿Y saben de qué es el patrón? En ese caso, él tiene a un niño, ¿no? Es que el niño es de bulto que se puede desprender. Ahorita ya no se hace, ya está prohibido. Pero durante mucho tiempo había fila de mujeres que pedían que les dejaran un día, 2 días, una semana al niño para pedirle al santo, consígueme pareja. Y el santo va a hacer lo que sea para que le devuelvan al niño. Órale, ahí va tu pareja prometida, pero regresa al niño. Y al rato la que sigue, y al rato la que sigue. Ahora ya no se hace, pero eso se hizo toda la fama. Te consigue novio, te consigue marido y te consigue buen marido. No cualquiera.
Pero vean la modernidad cómo entró. Ya no se ponen velas tradicionales ni cirios de cera. Ahora avientas tu monedita, billetes no da cambio, echas tu monedita y se prende electrónicamente una veladora para que le pidas. Estos cultos evidentemente llegaron con el proceso de la primera evangelización. Esto que ven es uno de los retablos en los que se empotraban pinturas donde digamos que era para que me entiendan, el TikTok de la época. Es a través de imágenes, donde te van enseñando la vida de la Virgen, la vida de las santas, la vida de los santos, la pasión de Cristo, el nacimiento de Cristo, toda la historia de la iglesia, pues, y que representa también una jerarquía hasta arriba el Dios Padre, más para abajo solo puede estar el Dios Hijo, y hasta abajo los santos padres de la iglesia o la vida de los santos. Retablos del siglo XVI quedan 3, y uno muy maltratado. Este es de los pocos restaurados que son originales del siglo XVI, que todavía subsiste allá en Cuautinchan, en Puebla. En algunos otros casos, a imitación de las cruces que se utilizaban en el siglo XVI, tenemos algunas cruces atriales, se colocaban en el centro de los atrios, en donde solo se ponía el rostro de Jesús. No podían mostrar el cuerpo crucificado demasiado cerca de la conquista, porque el santo, no, en este caso el pueblo decía, a mí me quitan mis sacrificios y me ponen a venerar a un sacrificado. Hay una contradicción ahí, ¿no? Por eso son tan peculiares esas cruces del siglo XVI. Lo que sí te ponían el título Scroci, INRI, allá arriba, recuerden que significa Jesús, no había jotas, Jesús Nazarenus Rex Judaeum, en latín, el rostro de Cristo, y de repente encontramos la palma del martirio, los clavos, las pinzas, el martillo, la escalera, la columna, el gallo, que representan los símbolos de la pasión, sin mostrarte el cuerpo, pero sí para hablarte de la pasión de Cristo. O de repente representaciones que en el siglo XVII o en el siglo XVI llegaron a ser consideradas heréticas por la propia iglesia. Esta es una Santísima Trinidad. Las dos pinturas son de una Santísima Trinidad. Nada más que después estas se prohibieron y este milagro no las destruyeron. ¿Por qué? Aquí vemos el Cordero, aquí vemos el sol, acá vemos la palomita, que representa este es Dios Padre, este es Dios Hijo y este es el Dios Espíritu Santo, pero te los ponen como si fueran iguales. Porque traten de entender cómo explicas el sentido de la Santísima Trinidad. No se explica, es de fe. Pero Concilio de Trento llegó a la conclusión de que esto podía prestarse a herejías y por lo tanto la prohibieron. El culto muy extendido en zona minera de Nuestra Señora de la Luz, que distingan que tiene habitualmente la peculiaridad de es la Virgen que con una mano está sosteniendo un personaje que a veces se ve que está siendo arrebatado de las fauces de una especie como de monstruo, es el monstruo del Averno, y del otro lado, eso sí lo tienen todas las que te distinguen a Nuestra Señora de la Luz, un angelito o un indio o un personaje que sostiene una canasta llena de corazones humanos. A veces la Virgen misma está sosteniendo uno de estos corazones. Les invito a que busquen la leyenda de Nuestra Señora de la Luz. Los Cristos de la columna era como hacían los efectos especiales para que la gente en la Semana Santa se clavara con el sufrimiento. Lo que ellos ven no sería una imagen hecha de pasta de Jesús. Para ellos es Jesús. Por eso los ven ustedes con estos golpeados, sangrados, con expresión de dolor, retorciéndose y a veces con incrustaciones de hueso o de animal o humano en la parte de atrás, con ojos de vidrio, con lágrimas de cera, para condoler a la gente le digas, mira lo que él sufrió, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esta que es una alegoría que está en el Sotocoro, allá en Tepoztlán, en el Estado de México, en el Templo de San Francisco Javier, y que también muchos alumnos se sacan mucho de onda, ¿no? Es el Cristo resucitado, tiene las llagas de las que está manando sangre, ahí lo están viendo ustedes, de las llagas de los pies, está parado sobre la tierra, su sangre está cubriendo la tierra. Sangre que va cayendo al purgatorio, donde están en actitud de pedir perdón, por eso sabemos que es el purgatorio. En el infierno están enojados y no están arrepentidos, en el purgatorio al revés. Oye, ¿cómo que te ponen los chorros de sangre? Pues de la misma manera que te pusieron los chorros de leche. Es alegoría. Y los cultos, ¿qué se van haciendo populares? Por ejemplo, los niños Dios que se veneran en los barrios.
siendo, en el caso de la Ciudad de México, en Xochimilco, el más famoso, no es el único, pero el más famoso conocido a nivel internacional, el Niñopa de Xochimilco. Este tiene fila de padrinos que se quedan con el niño un año y ellos tienen la misión, es la tradición que viene, dicen, desde hace 500 años, de difundir el culto del niño, pero también llevar al niño que se dice que es milagroso. Y el niño tiene sus vestimentas. Aquí lo tenemos vestido de indio. Aquí lo vemos con un ropón. Tiene, hasta donde yo me quedé, no menos de 3 roperos. Tiene una casa completita adecuada para que vaya la gente a venerarlo. Y eso sí, la misión del patrón, perdón, del padrino, y hay fila de 50 años. Hay gente que generacionalmente se lo hereda a los hijos, a los nietos. Recibirlo es recibir el máximo honor en Xochimilco. Sí, pero tienes que difundirlo y cuando vengan las fiestas tienes que hacer los tamales, tienes que hacer la comida, tienes que hacer el atole, tienes que hacer el café y tienes que dedicar tu año entero a difundirlo y llevarlo a donde te lo soliciten. En otros casos son interpretaciones, por ejemplo, de circunstancias de la naturaleza, pero entendidos piadosamente, como la veneración a la Santa Cruz de Zacate, allá en Tepic, Nayarit. Esta que muchos nos sacamos de onda, el culto al Santo Niño Cieguito en Puebla, que se supone que se venera desde el siglo XVIII, tiene los ojos arrancados. Este, que es como muy inocente, pero al mismo tiempo el contraste, el niño está plácidamente dormido sobre un cráneo. Es el Santo Niño de las Suertes que se venera en Tacubaya. Este lo vi también en el mismo templo del Perpetuo Socorro y me dediqué, fui a un bautizo, me la pasé, saqué fotos de los cultos contemporáneos en clase media alta. Este es el Santo Niño Dormido de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, allá en Polanco. Otros que ya son más comerciales, ¿no? Estos son los Santos Reyes, pero de artesanía. Estas las saqué en el Hotel Marriott, allá en Valle de Bravo, en el Estado de México. Algunos cultos, que por ejemplo es un maravilloso, se le llama, es la técnica de estofados, combinación de madera con oro y pintura, donde vemos a una mujer que está en el acto como con una especie de cuchillo, aquí tenemos el acercamiento, está picando los ojos. No, no se lo está picando, se lo está arrancando. Busquen la historia de Santa Lucía, que por extensión es patrona de los débiles visuales y de los ciegos. Santa Águeda Mártir, en una representación de la Capilla del Rosario de allá en Puebla, y vemos que tiene un platito, y allí hay como un bultito en ese platito. Es su seno, o a veces ambos senos, porque la tradición dice que a Santa Águeda o Santa Ágata, a ella la martirizaron arrancándole los senos. Pero sobre esos cultos vienen a su vez las reinterpretaciones, los cultos contemporáneos readaptados, ¿no? La venta de nichos a perpetuidad, un lugar cerca de Cristo para esperar la resurrección. Adquiero su nicho a perpetuidad. Oficialmente, legalmente, las perpetuidades ya no van a existir, empezando por la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué va a pasar con todos esos cuerpos? Y la bronca no es de que yo pagué por este terreno o sigo pagando por este terreno o este lote o este nicho, sino que va a haber gente que va a decir, ¿y entonces dónde voy a esperar la resurrección cuando me muera? ¿O dónde va a esperar la resurrección mi tatarabuela que tiene su nicho que adentro? El culto del niño Fidencio, muy famoso a principios del siglo XX, que aquí ya vemos una mezcla sincrética, ya hay mezclas de distintos cultos. La base, las glorias que vemos, pues la Virgen de Guadalupe, las rosas que representan el culto de la Virgen de Guadalupe, el angelito, la luna, nada más que el cuerpo, se fijan que aquí hay un corazón. El cuerpo es del Sagrado Corazón de Jesús, pero el rostro es de un milagrero, como se les decía, cierto tipo de curanderos de poder místico religioso, como fue el caso del famosísimo niño Fidencio de la década de los 20. Creo que conocemos esta, la Santa Muerte, quien tiene su culto y su templo en Ecatepec, que es lo que ven ustedes aquí en medio. Y vean lo que pueden encontrar a la venta en ciertos mercados, como el de Sonora, el perfume original, el aromatizante de la Santa Muerte, o el jabón de la Santa Muerte, para que quedes más protegido. Reitero, son reinterpretaciones populares. Esta
el Santo Niño Doctor de los Enfermos de Tepeaca, en Puebla, del lado izquierdo, de 1942, y el de Guanajuato, del 2012. La esencia es la misma, la oración al niño doctor, pero noten, están vestidos de médico, tienen su maletín de médico y tienen escrito en su bata, Doctor Jesús. Esto fue el 2020. Se empezaron a vender las imágenes de Santo Niño Doctor contra el COVID-19 con su mascarilla. ¿Por qué no? Otros cultos un poco más cuestionables en el sentido de la reliquia misma, que algunos dirían esto se nota que fue hecho por mano humana, u otras que pues, tendrían algunas otras explicaciones, pero que hay mucha gente que las venera. La Virgen de la Ventana del Camión de Mudanzas, del 2002. La Virgen del Metro Hidalgo, un mosaico. Mucha gente lo que ve es una filtración de agua. Pues este mosaico lo levantaron, le pusieron un altar y tiene su capillita en el Metro Hidalgo. Se hizo muy famoso en el 97. Esta Virgen del Tinaco, que algunas personas te dicen, maestro, es humedad. Hay personas que ven a la Virgen. Esta es maravillosa. La Virgen de los Ladrillos. Muchos van a decir, es humedad. Otros que te van a decir, no, no es la Virgen, es Jesús. Es interpretación. ¿Saben qué milagro le atribuyen a esta Virgen de los Ladrillos? Porque esta fue en Santiago. Se me fue ahorita el nombre de la región, donde iban a construir, San Salvador Atenco, donde Vicente Fox andaba promoviendo que se construyera el que iba a ser el nuevo aeropuerto, pero se le pusieron al brinco los del pueblo y no lo dejaron. Hay gente que dice que la Virgen de los Ladrillos les hizo el milagro de que no se construyera el aeropuerto ahí. No estoy diciendo que sea cierto, les estoy diciendo Vox Populi. La Virgen del Cerro, del 2005. La Virgen del Árbol, hay un chorro. Aquí en Metepec tenemos una propia, donde le están colgando el letrero de por favor no frote el árbol porque maltrata a la Virgen. Esta a mí me afectó una vez que iba a dar clase en la mañana al Instituto Cultural Helénico, un tráfico que para qué les cuento, esto fue en marzo del 2003. ¿Por qué? Porque la gente no dejaba pasar, porque se había aparecido la Virgen en el pavimento, que es lo que ustedes están viendo aquí. Si ustedes ven algo hecho por mano humana, humedad, pavimento maltratado y que esto sería una pareidolia, ahora sí que depende de la creencia de cada quien. Algunas vírgenes en Europa, en Argentina, que son menos conocidas por algunos de nosotros, pero que también tienen ya mucho culto y veneración, como esa que es la Virgen de Satanudos, que noten Losserin, como se diría en alemán. Esta empezó a tener un culto muy fuerte, sobre todo alrededor del 2010. Esta que es una Virgen Dolorosa con cubrebocas de la Parroquia del Espíritu Santo en Iztapalapa del año 2020. Esta que fue ya una reinterpretación, esta es una intervención artística que se colocó en el Museo de Arte Moderno y no saben la que se armó. ¿Por qué? Porque no se está poniendo una parte de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero la parte de abajo se le estaría como levantando la falda, imitando lo que es la famosa fotografía de Marilyn Monroe de su película La Comezón del Séptimo Año. Esto fue en 2016 y hubo gente que amenazó de muerte al director del museo. Esta que pasa cada mundial. A la izquierda, cuando el periódico La Prensa además costaba 4 pesos, del 2002, cuando el Ojitos Mesa dejó al borde de la descalificación a la selección mexicana y viene al rescate Javier Aguirre. Fue la primera vez que lo llamaron. Y vean la imagen del niño vestido con el uniforme tricolor. Pero de este lado se fijan, la idea es la misma, nada más que noten la camiseta. Es el diseño de la camiseta más reciente. Este es del 2022 en Qatar. Y pues como que no le habría hecho mucho favor, ¿verdad? Porque no calificó ni siquiera la siguiente ronda. Esta que es curiosísima es una imagen de cartón piedra que representa al Cristo que viene caminando, cargando su cruz, pero está cruzando cívicamente un puente. Esto está enfrente de la parroquia, entonces parroquia del Señor de la Cuevita. Recuerden la tradición de la Pasión de Iztapalapa que se hace todos los años. Esta que es increíble, a resultas de lo que ocurrió el año 2019. El Santo Niño Huachicolero, el que protege a los que se piratean,
la gasolina. Creo que entenderemos que esto ya está totalmente fuera de la jurisdicción de la iglesia. Esta, que es un meme, el Santo Cristo Vengador. Ahí te das cuenta que ya, evidentemente, la iglesia esto no lo puede aceptar. Hay otros que son tolerables porque te adoctrinan a que te protejas y te cuides. Ponte el cubrebocas. Ese está junto con la imagen de la Virgen que les mostré hace un momento. Nada más que esta es la imagen del buen pastor con cubrebocas. Pero noten de dónde viene este culto. Originalmente viene desde la época antigua. Esta imagen que ustedes tienen es de las catacumbas romanas, en donde se veneraba la imagen de Jesús y lo vemos en su identificación del buen pastor, que va a recuperar a la cabra o a la ovejita que se le perdió. Algunos me dirán, no, Octavio, estás mal, este no es Jesucristo porque no tiene barba. Más bien les invito a que estudien un poquito más de teología, de imagen, porque en ese sentido, el que Jesús no tenga barba también significa algo teológicamente, no envejece, es eterno. Los penitentes que cargan, dependiendo de la cantidad de pecados que quieran expiar cada Semana Santa, que cargan haces de varas llenos de espinas y que caminan por la zona de Taxco. Esto es en Taxco, Guerrero, el año 2008. Y fíjense cómo además tiene unas llagas impresionantes ahí en la espalda, porque se ven flagelando. Yo lo vi a 30 centímetros. No es pintura. Y son como látigos hechos de lazo, pero con alfileres y clavos. Y tú ves que se dan suavecito, ¿sí? Pero 1 hora, 2 horas, 3 horas todo el día. Y tú ves cómo está manando la sangre. Ellos están tratando de expiar sus culpas. Estas que se hicieron muy curiosas, los juramentos. Cuando una persona es alcohólica, ok, ya, no existía Alcohólicos Anónimos, no había llegado, no creían en él, pero había un compromiso. Tú vas y pides tu formatito. Yo pedí que me consiguieran uno de esos y no me lo pudieron conseguir porque la única manera en la que podían darlo era que juraran. Y a las 3 personas que se los pedí, perdón, pero yo no quiero jurar, porque si juró, entonces no puedo chupar y no es menos de 3 meses, para que te des una idea de cómo se reinterpreta todo. Yo, y pones tu nombre, consciente de lo que hago, prometo firmemente ante Dios nuestro Señor y ante la Santísima Virgen de Guadalupe, este es el Templo de Guadalupe, no tomar bebidas embriagantes, no drogarme, no fumar durante el término de, y el tiempo, 10 años, 1 año, 3 meses. Lo hago por el bien, por mí, por mi bien y por el bien de mi familia. Dios nuestro Señor me ayude a cumplir mi juramento. Imagínense, todavía era México DF y pones la fecha, Parroquia de Santa María de Guadalupe. Y estos que son interesantísimos, los exvotos. Los exvotos son testimonios pintados, la base es pintura, pero viene acompañada de texto. Son testimonios que deja gente que considera que una virgen o que un Cristo o una imagen de santidad le concedió un milagro. Y tú haces tu cuadrito, como de 8 por 10 pulgadas. Y tú ahí plasmas, y la intención es que lo hagas tú con tus manitas. Que el dibujo está mal hecho, que la pintura se coló, no importa, lo que interesa es que se vea que tú lo hiciste. Y dejes el testimonio de, ve lo milagroso que es este santo. Aquí vemos a este Cristo, que además, se fijan que tiene la bandera de Estados Unidos y la de México. Y un señor que está con su velita hincado, pidiéndole o diciéndole algo. Y el testimonio de la derecha escrito a manita. Doy gracias al Señor del trabajo por haberme hecho el milagro de arreglar mi pasaporte americano. Señor Jesús Gómez Reyes, 23 de enero de 1962, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Algunos dirán, perdón, pero ¿cómo que milagro arreglarle el pasaporte? Eso es lo interesante. No es lo que es un milagro, alguna cosa que no tenga una explicación racionalmente comprensible. Para el pueblo es algo que para mí es muy difícil y que solo a través de la intervención del Santo Niño de Atocha me lo concedió, o del Señor del Trabajo. ¿Por qué el Señor del Trabajo? Porque me quiero ir a trabajar del otro lado y para eso necesito mi pasaporte. Ven la lógica. Esta, por ejemplo, es una habitación en la que estaba llena de los exvotos acumulados del Santo Niño de Atocha. Este es un pueblo que se llama Plateros, allá en Zacatecas. Y cíclicamente quitan los viejos y ponen los nuevos.
porque se supone que es muy milagroso. Pero también después apareció un personaje bien interesante, los exvotos que fueron hechos por encargo a un señor que se empezó a especializar en ello, Alfredo Vilchis, popularmente conocido como Leonardo da Vilchis. Vean interpretación popular. Alfredo Vilchis tenía un taller llamado El Rincón de los Milagros allá en la colonia Minas de Cristo, en la Álvaro Obregón. Se sabe que hizo más de 4,000 retablos por encargo, y muchos de ellos, justamente porque representaban esa cultura popular, llegaron a ser comprados a precios exorbitantes por gente rica, para tener la colección de, mira, yo sí conozco de cultura popular, a veces para darse su taco y su caché. El 70% de los retablos que él elaboró terminaron en colecciones privadas. Y en ese sentido se le podía encontrar los domingos en su puesto allá en la Lagunilla. Les decía el caso de Leonardo da Vinci, como popularmente reitero que se le identifica. Eh, Él solía poner su puesto allá en la Lagunilla los domingos, y poco a poco se empezó a hacer muy conocido y muy famoso, no porque fueran milagrosos sus retablos, sino porque él entendió la esencia de lo que representaban los mismos, y esto terminó dando como consecuencia que pues, la clientela le empezara a crecer. Y muchas personas interesadas en cultura popular, pues evidentemente le empezaron a comprar sus productos. Por eso a mí también ya me tocó conocer algunas personas coleccionistas que orgullosamente decían que pues esto era cierto, ¿no? Y yo tengo un Vilchis original, ¿no? Un Leonardo da Vilchis. Pero lo interesante es, uno, ver cuáles son los milagros que se atribuye, a qué entidades milagrosas se las atribuyen. Pero sobre todo, el hecho de que trate de respetar esta esencia popular en la representación de los gráficos, que se vea que no es de persona profesional, que no maneja perspectiva, y este toque de como inocencia de la gente de clase baja. Pero lo que más lo remarca son los textos. Les reitero que va a venir acompañado de un pequeño texto explicativo de qué es lo que estamos viendo allí plasmado, para que quede el testimonio de que este santo es el bueno para tal cosa. Esto implica también la redacción, que tiene que ser no muy precisa, no muy exacta, que represente también esta ingenuidad, esta pertenencia a la clase baja, en donde el mal uso de la puntuación o el desconocimiento de la puntuación, la mala redacción, las faltas de ortografía, son parte también de la cultura popular. Voy a tratar de leerlo como se leería si no respetáramos las faltas de ortografía. Y no me va a costar demasiado trabajo, en el sentido de que voy a tratar de leer como está puesto. A veces algunas de estas imágenes, esta, por ejemplo, yo la saqué del periódico El Universal, pero el escáner de aquellas épocas, la calidad de la imagen, sobre todo si era muy pequeña, pues obviamente perdía detalles en las fotografías de los periódicos de hace 25 años. Y por eso me di a la tarea, cuando no se entiende tan bien el texto, me di a la tarea de pasarlo, de transcribirlo, respetando la redacción y la ortografía. Donde me cuesta trabajo es al momento de leerlo como se leería con faltas de ortografía, porque pues yo estoy acostumbrado a leer los textos formalmente. Entonces, si yo me trato de concentrar en no acentuar donde se debe, de tratar de no leer de corrido o de agarrar la pausa donde ellos lo ponen, si es que lo ponen, cuesta trabajo. Tampoco es tan fácil, ¿no? Ahí es en donde nos damos cuenta de la importancia de la ortografía, y que la ortografía va más allá de la preferencia de un grupo etario, es decir, de un grupo de una edad o de un género.
Y por eso es tan importante saber respetar la esencia y encontrando que el vocabulario es mucho más amplio y mucho más antiguo que lo que digan algunas personas adolescentes, con todo respeto. Cuando redachaba de una tocada, unos güeyes me toparon, me querían atracar, pero me les puse al pedo y un de ellos sacó el fogón apuntándome a la cabeza. Me aferré y le tiré su fogón, pero el otro me achicaló con una punta, cayendo me sentí regacho, me di tinta de que andaban bien pasados, levantó su fogón y me iba a plomear, le pedí un paro al arcángel justiciero, en eso salió un valedor y ellos se dieron a la fuga evitando que me enfriaran. Chido por el paro, mi buen, ocurrió aquí en Tepito, México. Es como si se leyera sin la puntuación, sin los acentos. Y aún así dije ocurrió y ahí dice ocurrió, ¿sí? En donde no se equivoque es en México. Y es donde radica la riqueza de estos pequeños testimoniales, ¿no? Estos exvotos. Y hay exvotos desde el siglo XVI, ¿eh? Aquí. En Europa hay más antiguos. Hay un exvoto, no precisamente una tablita, pero sí es un exvoto en forma de relicario, en forma de escorpión, que Hernán Cortés llevó porque lo picó un escorpión aquí en el territorio que después se convirtió en México y pensó que se iba a morir y se encomendó. No estoy completamente seguro si de hecho se encomendó a la Virgen de Guadalupe, la de allá, y en agradecimiento tuvo que hacer la manda de llevarle un relicario agradeciendo que la salvara del veneno del escorpión, y al interior de ese relicario se supone que está el escorpión original que le picó. Esta otra que es dramática hasta la pared de enfrente, solo con ver la imagen dices ahí en la torre. Pero el texto, vean esto. Doy gracias al arcángel justiciero que no salí embarazada aquella triste noche que fui violada, cuando regresaba de una fiesta de noche mexicana. Aquel 15 de septiembre, gracias a él, me di valor para denunciarlos porque mis padres se oponían por miedo a represalias. Fueron apresados y sentenciados, evitando que lo vuelvan a hacer, porque esto que me hicieron no se lo deseo a nadie. Aconteció en el barrio de Jalalpa a fines del siglo XX. No es solo, de hecho, no es que no la hayan violado, porque sí lo hicieron. Las gracias es porque no me embarazaron cuando venía regresando de esta fiesta. Pero también da gracias porque le dio el valor para denunciarlo, porque sus papás no querían. Y gracias al arcángel justiciero, los apresaron y los sentenciaron. O sea, ya de entrada, el caso es difícil. Otros que sí te quedas pensando, rascándote la cabecita. Ah, chillón. En este caso, es el texto, no es la imagen. La señora Margarita Canales de Gutiérrez da gracias a la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe porque el 10 de enero de 1914 las tropas de Pancho Villa entraron en Ojinaga y violaron a su hermana y a ella no. Ups. Infinitas gracias doy a la Virgencita de los Dolores porque antenoche mi mujer se huyó con mi compadre Anselmo y con eso él va a pagar todas las que me ha hecho. Hasta de venganza en contra del compadre, ¿no? Doy infinitas gracias a la Virgen de Guadalupe por habernos liberado a mi hija y a mí de la epidemia de partos que hubo en la Revolución. Como ven, y es hecho por mujeres, ¿eh? Doy gracias al Santo Niño porque tengo 3 hermanas y yo soy la más fea y me casé primero. Es en serio. Este es dramático, sobre todo por el contexto que vivimos con la apertura a los grupos LGBT. Pero imagínate en 1980. El patrono de los homosexuales, también los homosexuales hay católicos, y consideran que tienen un santo patrono, San Sebastián. Es el que se distingue porque está semidesnudo, a veces en una posición física que de repente desde nuestros ojos dices eso está demasiado sensualizado. Eso era el barroco. Y se distingue porque tiene flechas que le están atravesando el cuerpo. Él fue martirizado asaeteándolo. San Sebastián, las gracias te doy porque mi padre por fin
comprendió y aceptó mi homosexualidad, dejándome vivir mi vida, dándome su bendición. Lo comprendo por ser su único hijo, pero yo no tengo culpa de haber nacido así. Es mi destino y ¿qué le voy a hacer? Ricardo del Valle está poniendo su nombre. Polanco, México DF, 1980. ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Tiene casi 50 años ya. Y estos que son más recientes, vean, Dolores y Claudia le dan las gracias a la Virgencita de Guadalupe por hacerles el milagro de que sus familias aceptaran su relación como pareja y ya no andarse escondiendo y viven muy felices. 12 de julio del 2001. Y ven cómo estas mujeres están desnudas en un baño público de los baños El Taquito. Vean cómo cambian los tiempos. Esta que ya más bien parece de burla, ¿no? A mi amigo Brian y a mí se nos ocurrió meternos a escondidas a un panteón una noche a tomarnos unas chelas, ya que nada nos daba miedo. Estábamos bromeando cuando de repente escuchamos una voz que decía, no sean gachos, pásenme una chela. Y al voltear vimos que era un difuntito. Agradecemos a la Virgencita de Zapopan que pudimos salir sanos y salvos del panteón y prometemos ser más respetuosos con los muertos. Kevin Hernández, Zapopan, Jalisco. Nada más que aquí sí, noten la calidad del dibujo. Yo no estaría completamente seguro que fuera un exvoto como los demás, como este. El niño Pedrito Rosales le robó una caguama de cerveza a su papá y se la tomó y se puso muy mal. Promete en este retablito a San Jerónimo no volver a hacer esas travesuras. Fíjense además lo curioso del niño ahí con la cabeza toda chueca y vean el perrito que está sentado viendo al niño con el signo de interrogación, el perrito preguntándose, ¿qué le pasa al niño? Esta, esta la encontré más recientemente, que dice, un trío de diablos estaban molestando a mis gatos para divertirse y doy gracias a San Francisco. San Francisco es patrono de los animales por haberle superpoder a mi escoba para poder ahuyentar a los engendros infernales a golpes de escoba y así liberar a mis pobres gatos de su asedio malicioso. Esta, esta tiene más de 50 años. El día 14 de enero de 1965, con esta, les doy las más sinceras gracias a la Virgencita de Guadalupe que me hizo el milagro de recuperar el habla, ya que me quedé sin poder hablar cuando vi una nave con un ser extraño que salía de ella. Señor Juan Manuel Gutiérrez Rincón, 20 de abril de 1984, de Ensenada, Baja California. Hasta los extraterrestres. Y vean esta que también es más reciente. Por la noche yo sentí mucha sed y bajé a la cocina por un vaso de agua. Pero para mi horror, vi que habían unos marcianos comiendo en la mesa de mi cocina y que mi perro, que es buen guardián, estaba como hipnotizado o paralizado. Doy gracias a la Virgen de Zapopan porque los extraterrestres no me vieron y yo pude escapar sana y salva hasta que ellos se fueron. Por supuesto, no podía faltar el evento mayor, lo de las Torres Gemelas. Y por supuesto, la Virgen de Guadalupe, en un texto que aquí, fíjense, son dos retablos diferentes, son dos exvotos diferentes, aunque si se fijan, la esencia, cuenten los edificios, vean la forma, vean el tamaño de los edificios, vean la esencia de la forma del nubarrón que se está formando, de la destrucción de la única torre que se ve aquí. Uno es copia del otro. ¿Cuál es cuál? Si vemos la pura imagen. El texto también es idéntico. Vuelvo a ponerme en modo falta de ortografía. Doy gracias a la Virgencita de Guadalupe que se me hizo tarde para llegar a mi trabajo de mesero en el restaurante Hudson River Club, en el segundo piso de una de las torres del World Trade Center. Al salir del metro caminé, escuché un crujido muy fuerte y vi que caían pedazos de fierro retorcidos y salía mucha lumbre y harto humo. La gente corría asustada, yo también corrí a esconderme debajo de un puente. Cuando esto vi, me estaba ahogando por la polvadera, pero salvé la vida y aquí estoy. Arnulfo Chino Rojas, agradeciendo el milagro concedido, Puebla, 12 de diciembre del 2001. Por supuesto, el terremoto del 2017.
El 19 de septiembre del 2017 hubo un terrible terremoto en México y mi hermano quedó atrapado entre los escombros del edificio donde vivía, que se derrumbó, pero después de varias horas la perrita Frida lo encontró y gracias a ella pudo salvar su vida. Le pido con este retablo a San Francisco de Asís, protector de los animales, que proteja y cuide a Frida y a todos los perritos rescatistas que arriesgan su vida para salvar la nuestra en estos desastres naturales. Magdalena S., Ciudad de México. Hasta Frida. Este es para el Santo Niño de Atocha. Santo Niñito de Atocha, te doy gracias porque mi Jorgito terminó sus estudios de maestría y porque no le fue tan peor en su examen profesional. Ustedes lo están leyendo. Ustedes lo están leyendo. Otros que dices ahí en la torre. Aquí como que ya se nos está yendo un poco chueca la fe, ¿no? A San Judas Tadeo, que es el patrono de las causas desesperadas o de las cosas perdidas. A San Judas Tadeo le agradezco que me hizo abrir los ojos para darme cuenta que mi marido me engañaba con la comadre Tencha, con Chamezcua. Y te ponen al marido dormido, a la amante desnuda y a la esposa dándose cuenta que le están poniendo el cuerno. Vean esta, parecida. Donde ven allá abajo a la izquierda se ve que sale la cama del amante y le pide también a San Judas Tadeo. Las gracias te tengo a dar por librarme de difícil situación y poder esconderme a tiempo para que mi compadre no me encontrara con su mujer en su cama. Ofrezco porque él nunca se enteró que le poníamos los cuernos y jurando que no lo vuelvo a hacer. Perdóname, pero el cuerpo es débil. G.R. Tacubaya, México DF, 28 de mayo de 1988. También a Judas Tadeo. Vean como de repente cierta temática se encauzó sobre cierto santo, causas desesperadas o cosas difíciles. A Pedro F. y Susana J. se les cumplió la fantasía de hacer el amor encima de una pirámide. Le dan gracias fervorosamente a San Judas Tadeo de que nadie se dio cuenta y lograron concebir un bebé que nació cargado de energía. Otro. Vicente Ramírez agradece mucho en este retablo a San Juan de la Cruz de que su novia le cumplió el deseo de hacer un trío que era lo que más anhelaba y ahora puede morir feliz. ¿Sí? San Juan de la Cruz es el que intercambiaba cartas de amor místico, de amor a Cristo. ¿Sí? Ni más ni menos que son con Santa Teresa. Para que se den cuenta también de los niveles de santos, ¿no? Este es bordado en tela. Vemos que vienen saliendo de un bar, un señor con una mujer que por el vestido y por el peinado y el maquillaje pues es una prostituta. Y vemos que al frente hay una señora que le está metiendo un balazo al señor que está cayendo ensangrentado. Y la imagen a la que le dan las gracias es el divino rostro de Acapulco. Vean cómo está bordado el texto. Doy gracias al divino rostro de Acapulco porque mate a mi marido y no me hicieron nada. Rosa Pérez. El marido se lo ganó por ponerle el cuerno, ¿no? Esta es también mucho más reciente. Vean nomás. Benditas ánimas del purgatorio, les dedico este exvoto, porque cuando estábamos echando pasión dentro del San y Rent en el Corona Capital y nos tomábamos la selfie, un celular se cayó y al buscarlo nos dimos cuenta que se fue por el hoyo sin poderlo recuperar. Qué mala onda fue el de ella. Uf, qué chido que no fue el mío. El Chilango agradecido, octubre de 2014. Ahí en la torre. Pero aquí es donde yo les invito a que hagan la reflexión que platicamos la siguiente sesión. ¿Qué les parecieron estos testimonios? Recuerden que al ser creencias religiosas no necesariamente pueden o deben ser explicadas racionalmente. Pertenecen a la cultura mexicana, la gran mayoría que revisamos, y a la interpretación popular del catolicismo cristiano. ¿Cómo le hacemos para respetar las creencias de los otros cuando van contra la esencia de lo que nosotros creemos o de lo que a nosotros nos enseñaron? Por eso es tan importante hacer este ejercicio, porque si a esto le multiplicamos lo que tenemos ahora puesto en línea, esto es parte de entender el humanismo de inspiración cristiana y saber ser tolerante y saber ser respetuoso,
Pero cuando notas que a veces parte de la población estaría faltándole respeto a la esencia de lo que representa la cristiandad, o lo que representa la religión, o lo que representan los santos, y dan gracias por cosas que no serían tan fácilmente consideradas como milagros, ni personal, ni mucho menos oficialmente. Y si tú le preguntas a muchos representantes de la jerarquía, inclusive muchos de los que tienen criterio, sonreirán. Te dirá que, bueno, es interpretación del pueblo, pero si les preguntas ya a nivel formal, perdón, pero es que en algunos casos eso estaría cayendo en idolatría. Se los digo no porque sea lo que yo creo, sino porque van varios padres que me lo platican. O mi propio cuñado, que me dice, bueno, es la forma en la que ellos lo interpretan, pero pues evidentemente la iglesia, por supuesto, no reconoce la existencia de la Santa Muerte. ¿Cómo no va a reconocer ni va a avalar el culto de Jesús Malverde? Pero ustedes saben cuántos narcotraficantes, cuántos judiciales. Es curioso, judiciales. Bueno, lo que ahorita será la fiscalía. Ahorita gente de la Guardia Nacional, del Ejército y de los narcos se encomiendan a Jesús Malverde o se encomiendan a la Santa Muerte y son de bandos opuestos, son los que se juegan la vida, por eso se encomiendan a la Santa Muerte, pero que evidentemente Francisco, el Papa, nunca va a avalar ese culto. De hecho, oficialmente, por el bajo registro de miembros del culto y por la presión de la jerarquía eclesiástica católica, les quitaron el registro. Ellos demandaron a la secretaria de Gobernación, porque les guste o no, si nosotros juntamos la firma de, no recuerdo el número, de esto debe de estar en la ley de regulación de cultos, pero no estoy seguro si son 100,000, 150,000 o 250,000, tú juntas y demuestras que aquí estás por lo menos 100,000 personas, por dejarlo en el número bajo. Seguimos el culto a tal santo, tal imagen, o a tal religión. Yo fundé mi religión, los maradonianos, que es un culto que existe, ¿eh? Es un culto que existe. Para ellos Maradona es Dios. Dios escrito la I con un 1 y la O con un 0. El 10 de Maradona. Maradona se enteró de esto y le daba risa. Pues bueno, hay gente que así lo cree. Pero ni Maradona los avalaba. Pero eso no significa que no haya gente que literalmente ve a Maradona como un dios. ¿Qué pasaría ahora que ya Maradona ha muerto y que el que ocupa su lugar como el mejor jugador del mundo ahora es Messi? ¿Cuáles son los cultos que vamos a ver en el futuro? ¿Se va a venerar a Internet? No les estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero con todo lo que nosotros vemos que pasa ahora, ya se han puesto a revisar qué tipo de cultos nuevos están apareciendo y algunos de ellos radicalmente peligrosos, pero tienen derecho de expresarse. Eso es lo que quiero que piensen. ¿Qué les llamó la atención de aquí? Y una pregunta que quiero que todos se hagan y me ayuden a responder. ¿Por qué debo de poner atención a esto? ¿Y cómo se relaciona con mi carrera? ¿Y cómo se relaciona con las humanidades digitales? Pregúntenselo y lo platicamos la siguiente sesión. Que tengan excelente día.